Vamos a estar atentos también a todos estos hechos y le comento también que estamos en el estudio, ya nos acompaña el ex vocero Francisco Vidal, quien junto a nosotros va a comentar parte de lo que ha sido esta semana muy noticiosa, pero también me gustaría, aprovechando que está junto a nosotros, que nos comentara un poco qué le ha parecido lo que se ha visto hasta ahora de esta movilización que conmemora, más bien celebra, a todos los trabajadores de nuestro país y también a nivel mundial. Bueno, hola Viviana, gracias por la invitación. Lo primero es felicitarte por tus 6 meses de embarazo. Estás muy bonita. Así que adelante. Me ha delatado en público, pero vamos a volver a la... No, que increíble porque la vi con la bonita para entonces le pregunté, 6 meses de embarazo, hombre además. Oye, mujer, bueno, yo estaba impresionado porque se veían las imágenes de una marcha más masiva que en años anteriores. Vamos a ver. Se habla cerca de 10.000, por lo menos en cifras de carabineros, pero al parecer puede ser que sea un poco más. Bueno, lamentablemente también vi en imágenes un grupo que se metió en los locales comerciales. Bueno, la historia de siempre. Yo creo que está bueno ya, porque fíjate que hoy día, primer año con la Bárbara en la Figueroa en la CUT. Claro. Es un año fundamental para el movimiento sindical, por los planteamientos que hay que hacer en la campaña. Está clarito la línea de reivindicaciones sindicales. De hecho, la misma campaña de Bachelet y de otros de la oposición ha hecho parte suya a las reivindicaciones principales. Claramente, en el contexto general, este va a ser un tema que nos va a dividir y en buena hora entre oposición y derecha, porque cada una de las reivindicaciones sindicales, la derecha dice que no a la sindicalización automática, no a la eliminación del multirut, no a la derogación del reemplazo en la huelga y no a la ampliación colectiva. Esa es la derecha, con sus dos halcones de hoy día, ¿no? Longueira y Alamán. Pero la oposición en su conjunto, pueden haber matices, está por esas reivindicaciones. Ahora también se hablaba muchísimo de que era trascendental en esta movilización ver el número de personas que se iba a convocar, sobre todo pensando que otros movimientos sociales como los estudiantes sacan 100.000 personas a la calle. Sí. ¿Es tan relevante eso, ver la fuerza sindical que tiene el movimiento en un año electoral, pensando en lo que justamente estamos hablando, de cómo ellos quieren obviamente que sus demandas sean eco de los distintos candidatos presidenciales, el número de personas que asistan? No tanto, porque a ver, históricamente, si tú comparas con... Hay una baja en los últimos años versus lo que sucedía años atrás, que era muy masiva esta movilización. El mundo sindicalizado en Chile, y voy a incluir a los empleados públicos, debe ser del orden del 12-13%. Muy bajo. Para que tengan una idea, con el presidente Allende, la CUT tenía una representación sindical de un 30% de la masa. Ahora, esto no es por flojera de los trabajadores, porque no hay ningún incentivo legal para que los trabajadores se organicen. Tú cambias la ley, sacas las dificultades para formar sindicatos, por eso que nuestro planteamiento es sindicalización automática, para superar el miedo incluso de mucha gente que no le gusta o no quiere o le tiene temor a sindicalizarse. Pero lo relevante, Viviana, es que el mundo del trabajo organizado, representando al mundo del trabajo no organizado, tiene 5 o 6 temas que hoy día hacen plena sintonía, a lo menos con la oposición. Bueno, vamos a también conversar respecto a eso, un poco lo que sucede con las candidaturas presidenciales, pero vamos a dejar hasta ahí lo que está ocurriendo en las calles. Vamos a retomar el contacto sin duda en cualquier momento, pero queremos un poco analizar también, junto a Francisco Vidal, lo que ha sucedido durante esta semana, pensando sobre todo en la alianza. Lo que pasó con Lawrence Goldborn, la bajada, la subida, ya al tiro me lo clasificó, pero esto le entrega mayores posibilidades a la oposición, pensando en la candidatura, por ejemplo, en el caso a quien usted apoya de Michelle Bachelet, ¿le rinde esto rédito, mayores posibilidades, o por ahora no podemos sacar esos cálculos? Sí. Yo creo que había una pérdida, una más, de la política, porque la forma en que la UDI sacó a Goldborn, estoy pensando en la gente común y corriente, que es la enorme mayoría, que no está politizado como yo, que tiene una lectura quizás hasta más humana. Bueno, a este hombre lo ejecutaron en público, ahí mismo. Y mientras el cadáver político, digo en ese sentido, ¿no?, estaba tibio, ya emergió el nuevo líder. Yo creo que, como alguien me comentaba, yo creo que Goldborn no había llegado a la esquina de Providencia con Suecia y ya tenían otro candidato a la derecha. Ahora, ¿quiénes son los responsables de esto? ¿Es la UDI, que muchos especulan y se sabía que tal vez esto ya era una decisión tomada con anticipación? Se venía como preparándose. ¿Fueron efectivamente las provocaciones de Andrés Salaman luego de la situación con Cencosud, o fue la inexperiencia de Lawrence Goldborn lo que finalmente terminó
en su bajada? Yo creo que una mezcla. A mí me cae, no puedo concebir que un candidato a la presidencia de la República no se le pase por la mente de que tener un peso en un paraíso fiscal ya es un problema. Yo no digo que se lo haya robado, pero el tener un peso, porque la gente no lo entiende eso. Por último, que invierta en Chile, pero no en Estados Unidos vía Islas Vírgenes. Yo creo que me sorprende la UDI haya levantado un candidato que tenía un proceso pendiente. Y ojo, Viviana, la gente hay que informarla. En este proceso pendiente, la primera instancia responsabilizó a Cencosud. La segunda instancia, la Corte de Apelaciones, no lo responsabilizó, pero no fue al fondo ese fallo. No lo responsabilizó por prescripción, o sea, porque había pasado mucho tiempo. Claro, porque decía el año 2006. Y finalmente llegó el garrotazo de la Corte Suprema. Pero lo que llama la atención era que esto se sabía. No, por eso te digo, pues. Entonces, finalmente, ¿por qué? Aquí, ¿qué es lo que pasó? Finalmente fueron las encuestas las que pesaron que el candidato tal vez no logró remontar y por eso se... Yo creo que la UDI y los coroneles pensaron que en una de esas ganaban la Corte Suprema y se eliminaba el tema de la tarjeta del Jumbo. Yo no sé si sabían o no de las Islas Vírgenes, pero mira la paradoja, hasta hace 48 horas la UDI reivindicaba a Goldborn como el mejor candidato a la derecha porque era un candidato que traspasaba las fronteras partidarias de los militantes duros y puros. Y mira quién colocaron, precisamente a la negación de Goldborn. Longueira no puede ser el mejor y más representativo candidato de la UDI más dura. Dicen que es el ADN mismo de la UDI. Claro, y además con historia, pues. Yo ayer, casi en broma, yo me imagino que cuando, como no soy tan joven, tengo 59 y viví toda parte de la dictadura y al final de la dictadura, oye, Longueira y Alamán votaron por el sí, hicieron publicidad por el sí, son como nietos de Pinochet y cada uno hijo de Jarpa, Alamán, el otro hijo de Guzmán. Entonces, para nosotros, tu pregunta original, para la oposición, la ventaja que tiene esta circunstancia es que ahora no va a haber dónde perderse. Porque Goldborn, entre Guitarreo, Quilapayún, Silvio Rodríguez, La Sonrisa y Los Mineros, como que tendía a perderse a alguna gente. No, ahora clarito, la derecha más dura y más pura, Longueira y Alamán y nosotros, la oposición. Ahora, ¿quién cree usted que es el candidato más competitivo o que podría representar mejor a la alianza pensando lo que pueda suceder en una presidencial, ya que sabemos que va a ir a una primaria? ¿Andrés Salamán o Pablo Longueira? No, yo creo que ¿O quién apuesta usted que va a llegar? La ventaja que tenía Goldborn con respecto a que era más competitivo con respecto a Bachelet, y lo ha demostrado todas las encuestas públicas, hasta la última de la Diego Portales. Porque además también se hacían estas similitudes respecto al tema de lo afecto, carismático, del afecto, claro, la cercanía. Entonces tú me preguntas quién gana, para mí el gran triunfo de Alamán es que aprovechando la tarjeta Jumbo y las Islas Vírgenes le pegó una sopladita, cayó, porque Alamán logró bajar, por esta forma, a quien le ganaba en las primarias con las encuestas de hoy día. Lo reemplaza Longueira y aquí vamos a tener una guerra pero brutal, porque ambos... Pero será tan guerra porque finalmente los dos hay una cierta coherencia respecto a su discurso. Entonces finalmente uno no conoce muy bien las diferencias en este momento porque también están en un plan de no atacarse mucho, de finalmente aquí luego lo sucedido... Pero esto es como el escorpión, pues, Viviana, cruzando el río. ¿Usted cree que igual va a haber un enfrentamiento duro? Pero mira, sí, es imposible porque concurren para ganar al mismo núcleo duro de derecha. Debe ser del orden del 20-25% duro de derecha. Ambos están planteando que su posición es la continuidad del gobierno de Piñera. Pero como a la primaria no van todos, van los más duros, los más convencidos, los que nos vamos a levantar el 30 de junio aunque llueva, el discurso... Mira, te damos un ejemplo para nuestros televidentes. A los dos les preguntas tú lo siguiente. 40 años después, ¿Pinochet fue un régimen militar o una dictadura? No, los dos dicen que es un régimen militar. Régimen militar. ¿Por qué crees que dicen eso particularmente a Alamán? Que no le gustaba Pinochet, pero terminó votando por Pinochet. Porque quieren capturar el voto más duro. Obvio, pues.
Ahora, avancemos un poco y también veamos lo que sucede en la oposición. Ayer vimos... Claro, están como finalmente muchos dicen tomando palco. No, la semana pasada tomamos palco porque no había que hablar nada. Exactamente, pero bueno, vayamos un poco a lo que sucedió ayer. Se inscribe la nueva mayoría. ¿Esto significa que se termina la concertación como la hemos conocido hasta ahora? La concertación es parte de la nueva mayoría, pero la nueva mayoría supera la concertación. Esto lo venimos diciendo. Pero se habla de este cambio años, que mucha gente decía que finalmente había que enterrar la concertación, dejar de lado el nombre, sí, porque estaba muy ligado. Más apasionados que decían enterremos, hagamos un funeral, una columna. Yo siempre dije y reitero que la concertación no da el ancho para enfrentar los problemas que el país tiene. Y como me gustan los números, la concertación como tal, en la última elección parlamentaria, que es la medible del 2009, sacó el 42% de los votos, y en la municipal de hace menos de un año sacó el 43% de los votos. No damos la mayoría. Y por eso hay que formar una más grande. Ya, y esta nueva mayoría, ¿hacia dónde se encamina? ¿Se encamina hacia la izquierda, como dicen muchos, como también hemos escuchado constantemente el discurso de la Alianza, decir, sí, claro, aquí Michelle Bachelet más el PC y son los comunistas? Exacto. O cuidado, se va a lo otro que hacen muchos análisis, que en esta primera etapa se va justamente a apelar a un discurso de mayor izquierdización, pero después de las primarias nuevamente se va a volver al centro. Mire, yo creo que lo que hay que plantearle a la ciudadanía son las cosas que la oposición quiere hacer a Chile. Si eso resulta ser de izquierda o de derecha, veámoslo después. Pero aquí hay muchos que dicen que aquí se le está quitando un poco el voto a Meo. Finalmente que es a eso lo que se está apelando en esta parte. Coincidimos con Meo. Pues si tú, mira, ya se coincidió el 2009. Pero Diana, se le está quitando, ¿no?, con los aspectos que se han emplazado ahora. Cuando tú coincides, ahí entonces empieza a jugar cuál es el mayor liderazgo. Pero en términos de contenidos programáticos, el conjunto de la oposición está por un cambio de la Constitución. Me apuras un poquito y te digo, para no dramatizar, binominal, quórum, y ya ahí tenemos algo significativo. Sí, hay una cierta coincidencia con el tema de... Vamos al tema económico-social. Dime quién de la oposición no está por una reforma tributaria. Salvo Velasco, que es más tibio. Pero el grueso de los candidatos de la oposición, todos los demás, incluso tienen propuestas con números. Entonces, ¿eso es de izquierda o de derecha? ¿O de centro izquierda? Mira, cambiar la Constitución, reforma tributaria, ¿para qué? Para hacer la gran reforma educacional, en que estamos casi todos de acuerdo. ¿Y la reticencia que hay de la democracia cristiana con finalmente darle un mayor espacio al Partido Comunista? Porque muchos dicen que eso se va a ver después de las primarias, porque finalmente ahí ya, asumiendo un poco lo que pueda suceder, cuando Michelle Bachelet ya sea la candidata única, obviamente ahí ya va a haber una mayor negociación respecto al espacio que van a querer ocupar. Cuidado, Diana. Esta es una cosa inédita en Chile, y no podemos defraudar a la gente de nuevo. La gente no nos soporta más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La primaria es una competencia de liderazgos en la oposición, lo mismo que en la derecha, pero también de contenido. O sea, te voy a poner un ejemplo. Si Bachelet está por la AFP estatal y saca el 75% de los votos en la primaria, y algún candidato de la oposición del resto de los candidatos está por no la AFP estatal con el 3% de los votos, tú no puedes sentar a negociar al 75 y al 3 en igualdad de condiciones. Hay que obviamente considerar los planteamientos del 3, pero si tú haces borrón y cuenta nueva. A mí me preocupó mucho el otro día lo que escuché en TVN el domingo a Jorge Urgo, que es mi amigo, que dijo, no, el 30 de junio empezamos de nuevo a discutir el programa. Entonces, muchos dicen eso. Una cosa es conversar, pero si la gente vota por Bachelet, que es mi candidata, por las cosas que está diciendo, tú no puedes meter en el bolsillo las cosas en virtud de la negociación. O sea, se le va a exigir ahí una cierta coherencia. Pero por supuesto, ¿con qué cara miraríamos a la gente que vota por Bachelet, no solamente por su liderazgo? Ahora, cuando todos hablan del famoso centro político, lo hemos visto en todos los sectores. O sea, finalmente aquí Andrés Velasco siempre ha dicho o se ha identificado con el voto... Ese es su posicionamiento. Más moderado, Claudio Rego también. Y también lo hemos escuchado por parte de la Alianza. El propio Pablo Longueira decía, yo estaría muy dispuesto a que muchos deseen, que no se sienten identificados con esta candidatura mucho más izquierdizada de Michelle Bachelet, vengan a trabajar conmigo. Entonces puede que tal vez el costo sea alto de estar en estos pactos programáticos o no, electorales con el PC. Mira, la prueba de la blancura de que es posible convivir entre la izquierda y el centro, la centroizquierda, que es la democracia cristiana en Chile, tiene historia. ¿Qué demócrata cristiano militante o simpatizante va a respaldar? Ahora digo unos poquititos, los cuento con dos manos.
ya cruzaron la frontera hacia la derecha, no ahora antes. Pero los demócratas cristianos, su cultura demócrata cristiana es profundamente democrática. Quedaron absolutamente vacunados con la dictadura. Quedaron vacunados con los halcones. Entonces, no, claro, puede haber alguien que por interés económico cambió su visión, es legítimo, pero el grueso del 15% que votó por la democracia cristiana en la última elección municipal, gobernamos 20 años el país, con aciertos y errores. Pero yo no tengo la menor duda que no hay una masa de cultura demócrata cristiana, porque hemos estado juntos. Liliana, a Pinochet lo echaron y lo echamos desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Siempre se sabe que cuando hay épicas de esa connotación o de esa índole cuesta menos tal vez ponerse de Ahora, acuerdo épica, ¿tú sabes que cuál es cuando ahora? hay que gobernar y Hay tener... una épica. Que hay que ponerse cierto... No, la épica ahora es cómo hacemos un país más justo. Y para mí es tremendamente épico dejarle a mis hijos y a eso mis podría nietos... dejar de lado diferencias como las que hemos visto en el último tiempo. Obvio. Entre DC y PC, Claro, por ejemplo. porque si tú vas a discutir de Corea del Norte, pero si tú discutes sobre la previsión, sobre la salud, sobre la educación, te garantizo, está la evidencia, que entre demócrata cristiano y la izquierda hay convergencia del 90%. Ahora, si discutimos de la historia de la Revolución Cubana, o la Alianza para el Progreso de Kennedy, o las platas de la CIA en la campaña del 64, no nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, esta nueva mayoría puede asegurar la gobernabilidad, tomando un poco la experiencia de otros países donde se sabe que estos sectores como el Frente Amplio, muchas veces Sí. que es lo parecido, lo que se pone como símil en el caso de Uruguay, es complejo, porque finalmente aquí hay una transversalidad, hay ciertos colores políticos de un lado a otro que muchas veces tienen muchas diferencias. La fórmula para salvar lo que tú dices, que es la pura verdad, es que nos pongamos de acuerdo, y eso se está haciendo todos los días. Yo mismo participo como jefe del programa del PPD, la oposición, y convergiendo. Entonces, cuando tú tengas desde Walker a Tellez, por así decirlo, en la moneda, figuradamente hablando, claro que son historias distintas y piensan distintos en muchos temas, pero se pusieron de acuerdo en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el programa de Bachelet. Ahora, para ir también un poco finalizando, hay una pregunta que se me quedó en el tintero que tiene que ver con lo que sucedía en la Alianza, particularmente con la situación de Pablo Longueira como exministro de Economía y lo del INE. Ahí la oposición está analizando la posibilidad de acusarlo constitucionalmente. Sí, he escuchado a algunos parlamentarios amigos míos de mi partido. Sí, ¿es una buena opción en este momento? No, si tú me preguntas, yo no. O sea, yo tengo una convicción política. Primero, a la derecha hay que ganarle con votos y no por secretaría. Ahora, desde el punto de vista estrictamente jurídico, Longueira pecó de omisión en el mando del INE, porque he escuchado... Él dice que defiende la autonomía del INE. No, en la autonomía del proyecto. Hoy día el INE depende del ministro de Economía. Hoy todos estamos de acuerdo que eso no debe ser. Pero teniendo las condiciones para hacer una acusación, en mi opinión, a continuación te digo, no, por dos razones. Uno, porque no hay que ganar por secretaría. Y segundo, mira lo que te voy a decir, en el caso de Longueira en particular, él tuvo dos gestos con la actual oposición, y yo soy testigo presencial, que generaron un cuadro de mayor racionalidad y estabilidad. ¿En el caso de la ADC? Obvio. Y el caso de la reforma del Estado que concordamos con él, Lago. con Insulza y Lago. Ese solo hecho, para mantener un mínimo de fair play en la política, alguien que se jugó porque la democracia cristiana pudiera participar en las elecciones, y que se jugó porque a partir de la crisis nuestra, los sobresueldos y lo demás, sacamos adelante el país con una reforma del Estado, en mi opinión no se merece sacarlo de una competencia legítima por secretaría. Ahora, para finalizar, muchos dicen que aquí finalmente más importante que la propia presidencial es la parlamentaria, porque ahí finalmente se va a medir la fuerza, sí, claro, de, por una parte, todo lo que son las pretensiones de la oposición. ¿Perdón? ¿Has escuchado a Melero? Lo dijo por escrito. Sí, y finalmente también el objetivo son las parlamentarias. Pero ojo, para nuestros televidentes, el objetivo no es ser mayoría. El objetivo es ser una minoría chiquitita, pero que tenga el veto.
Entonces Patricio Medero dijo en el Mercurio hace como un mes atrás, nuestro objetivo es impedir que la oposición logre los doblajes de los cuales se habla. 72 diputados. Para que la gente sepa, en la Cámara de Diputados hay 120, y tú eres mayoría con 61. Y con eso se logran las reformas constitucionales de las cuales tanto se hablan. Obvio. Entonces, ¿qué tan clave va a ser eso? ¿Y cómo ve usted este tema de las plantillas parlamentarias, donde sí, en la oposición vemos que al parecer muchos acuerdos no hay? También leíamos que ahí hay cierto enojo por parte de los radicales respecto al cupo de José Antonio Gómez. Es que mientras tú tengas la camisa de fuerza del binominal, todos los partidos... Ahora, para la derecha es más fácil, porque como tú tienes 2 por distrito y 2 por circunscripción, y ellos son 2, 1 y 1. El drama que planteaba la UDI el otro día es que no tiene compañeros de lista. Claro, que no son tan competitivos. En el caso nuestro no son somos 6 partidos, 7 con el movimiento del senador Navarro. Entonces esta camisa de fuerza te obliga a negociar, van a haber algunas primarias, pero por sobre eso está que la presidenta Bachelet, si gana, que es mi convicción, no va a poder cumplir parte de las cosas que dice si es que no tiene mayoría parlamentaria. Pero no la mitad más uno, mucho más que la mitad más uno. ¿Y eso se podría lograr? ¿Usted apuesta que podría existir? Yo creo que vamos a estar muy cerca de una aplastante mayoría, y para que la gente también sepa, la Constitución es como una jaula. Hemos abierto algunos candados, los senadores institucionales. Nos queda el binominal y nos quedan los quórum. Para que la gente sepa, no basta en Chile la mitad más uno. Requieres 4/7 y en algunas cosas 2/3. Bueno, vamos a ver entonces qué es lo que sucede, claro, sobre todo hoy día. Todavía estamos expectantes con lo que sucede en el CERVEL también. Sí. Un año muy interesante, muy político Viviana, y clave. Muy entretenido, y cuide a su hijo porque los comunistas vienen. Muchas gracias, Francisco Vidal, por acompañarnos. Chao.